Muy buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por compartir con nosotros y estar pendientes de nuestras entregas. Hoy vamos a hablar de país, de lo que está ocurriendo en materia financiera, cómo está nuestra economía, sociedad y política, con un hombre que tiene vastos conocimientos en esta área, un reconocido economista y empresario del país. Don Federico Álvarez, que fue en su momento presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica. Hoy que sí necesitamos vivir bajo una integración, dadas las circunstancias que vivimos producto de la crisis global. Don Federico, ¿qué tal está? Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo ve el país en materia de concertación de economía, de finanzas? ¿Vamos marchando bien en este primer semestre del año o hay cosas que ir corrigiendo ya de cara al cierre de un 2022? Nada positivo. Buenas noches. Muchísimas gracias, Chando. Es un gusto estar en su programa. La verdad es que el gobierno que ha llegado tiene una responsabilidad enorme porque vimos en el proceso electoral una afluencia de votantes sin precedentes en la historia del país, donde la gente expresó su descontento con lo que estaba ocurriendo con los gobiernos anteriores y la esperanza que mostraba de un gobierno que ofrece mejorar la atención del pobre y disminuir la pobreza. Y ese es el gran reto del gobierno, ¿no es cierto? Tomar esa agenda que aún no la ha tomado y que tiene que hacer un esfuerzo muy grande para enfrentarla. Yo creo que el hecho de que el gobierno adopte como principal prioridad el establecimiento de un Estado social, de un Estado fuerte, donde la educación, la salud, el agua, el saneamiento y las posibilidades de vivienda digna para todos sea la prioridad, como digo, para que pueda compensar de alguna manera la ausencia que ha habido de atención al más pobre. Desde luego eso refiere también la creación de empleo. Pero hay signos que todavía no muestran esa prioridad. Por ejemplo, si usted toma el presupuesto actual, es cierto que hay un incremento en educación y es cierto que hay un pequeñísimo incremento en salud, pero como porcentaje del total del presupuesto son montos menores que en años anteriores. Es decir, por ejemplo, en educación es casi 6 puntos menos de lo que eran los presupuestos anteriores. Entonces, pareciera que esa prioridad que ha expresado el gobierno no se está expresando, no se está manifestando en el presupuesto. Igual ocurre en salud. En salud hay un decremento de un 1%, es decir, no hay un incremento de presupuesto en salud. Pero es importantísimo, es muy necesario que el gobierno reoriente la mayor parte de los recursos a esa creación de un estado de bienestar. Un estado de bienestar que le dé al país movilidad social. ¿A qué me refiero? Pues mire, siendo un muchacho o un niño que nace en un pueblo, no importa qué tan remoto sea, pero si en ese pueblo la madre recibe una atención materna infantil de primera, si el niño nace en unas condiciones donde se le da toda la atención neonatal y natal posible, donde se le da las vacunas, donde se le da todo lo que necesita, la alimentación adecuada para su estado. Y además de eso se desarrolla en un ambiente que es sano, donde no hay, pues, digamos, no sé, aguas negras corriendo por las calles del pueblo, sino que es un pueblo sano. Y en ese lugar sano recibe tanto la madre como la familia y él una salud de primera y entra a la escuela a recibir una educación de primera, ese muchacho cuando se gradúe puede aspirar a hacer lo que sea, lo que quiera. ¿Y cómo se pueden encontrar rutas para que toda esta propuesta se cumpla? Porque estamos encontrando que a medida estamos avanzando en el tiempo, el descontento en la clase política
sigue creciendo. Sí. A pesar de estos buenos números que nos dejó el último proceso electoral. Revisábamos recientemente, don Federico, un informe del Latinobarómetro que mide las popularidades y atiende temas puntuales en la región. Hablando de Centroamérica y particularmente de Honduras, decía que de cada 10, 3 ya no desconocen del tema de que aquí se respeta la democracia. Es decir, un 30% entró y en descontento. Y si vamos sumando números y números sobre otros rechazos, quizás el descontento termina casi siendo el 100%. Mire, no cabe duda que este gobierno es la última oportunidad que tiene la democracia hondureña para consolidarse en la mente del pueblo. Yo creo que el mayor rechazo a la democracia y el status quo es la migración, ¿es cierto? La migración de Honduras sigue creciendo en números exorbitantes. Imagínese usted que antes de la pandemia el total de remesas era de 4.500 millones de dólares y ahorita, este año, es muy posible que lleguemos a 9.000 millones, el doble, en solo 2 años y medio, 3 años. ¿Cuánta gente se tiene que haber ido del país para que esas remesas crezcan tanto? Entonces estamos en una situación donde la gente está optando por buscar su vida fuera del país. ¿Y cómo se deberá atender este tema? Porque aquí vemos rutas que resultan positivas, pero al mismo tiempo encontramos lo negativo. La fuerza laboral, la población económicamente activa se nos está yendo. Y aquí de repente en un futuro, y puede parecer mentira, vamos a necesitar con urgencia un fontanero, un electricista, un experto en cielo raso, tabla y yeso, y no lo vamos a encontrar porque está o en Guatemala, en México o los Estados Unidos. Quizás otros van a Europa. Pero la gran mayoría va a Estados Unidos, sin duda, y van a Estados Unidos porque el país los necesita. ¿Por qué migra la gente a Estados Unidos? Porque hay empleo. Si en Estados Unidos fuera, no sé, 15 hondureños jóvenes y no encuentran empleo y se regresan muriéndose de necesidad, nadie más volvería a emigrar. Migran porque allá los encuentran empleo rápidamente. Y ese es un problema serio en cuanto a la migración, y es que en los Estados Unidos habla de controlar la migración ilegal, pero la verdad es que no hay un control efectivo porque los necesita. El país necesita el migrante para que haga el trabajo que el mismo americano no puede hacer. Pero regresando al país, el país necesita darle al joven hondureño una posibilidad real de éxito y de progreso en su propio país, de bienestar. Por eso digo que es tan importante, y esa promesa que hizo este gobierno es tan importante que le haga realidad, de dar una salud de primera, una educación de primera. Pero para eso necesita dinero, y para el dinero necesita incrementar la inversión, tanto privada nacional como privada extranjera. Y tenemos esas bases para ser atractivos, para saber utilizar estas remesas, porque son recursos que muchas veces, aunque no son propios del Estado, son individuales, pero no se están empleando adecuadamente. Bueno, insistimos, son propios de la persona, pero con una buena guía se puede sacar más provecho, doctor. Mire, la verdad es que esos recursos no se pueden orientar como uno quisiera. La verdad es que esos recursos lo utiliza el pobre, que en primer lugar es un gran bono de compensación social, porque esa remesa va al más pobre y va de forma directa. Si llegara a haber alguna manera de reducir los costos de transaccionalidad bancaria en las remesas, todavía sería mejor, que es lo que ha tratado de hacer El Salvador con la adopción de las criptomonedas. Pero en definitiva, esa remesa la utiliza el que la recibe como quiera. Lo que pasa es que esa remesa da de alguna manera paz social, porque la gente, a pesar de la situación crítica del país, está teniendo recursos. Entonces usted conoce familias donde siempre hay algún miembro que está remesando dinero,
y de esa remesa la gente pues está comiendo, es un alivio a la pobreza, digámoslo así, pero es un alivio malo porque no podemos seguir exportando hondureños, como usted dice, va a llegar un momento donde ya no hay gente en Honduras para trabajar y no estamos largo de eso, ya la clase, digamos el obrero calificado cada día es más difícil encontrarlo. Pero de nuevo, lo más importante es volcar de parte del gobierno una atención a darle al ciudadano seguridad, salud, educación y posibilidades de crecer en su propio país. Esa es una decisión de gobierno, es una prioridad que debe asumir. Y al mismo tiempo permitir que el sector privado crezca y se desarrolle e invierta para tener los recursos para poder atender eso. ¿Y este espacio que reclama el sector privado lo están encontrando ahora mismo? No, lo que pasa es que el clima de inversión se ha deteriorado muchísimo en el país. Yo creo que hay oportunidades tremendas de mejorarlo. Una de ellas es la elección de la Corte Suprema de Justicia. Si la Corte Suprema de Justicia se elige de tal manera de que no sea una corte del Partido Libre, como fue en el pasado una corte del Partido Nacional o una corte del Partido Liberal, no es una corte de partido, es una corte de la mejor gente para poder ejercer una justicia pronta y cumplida. Si hubiera eso, empezaríamos por la parte toral del clima de inversión, que es un sistema de justicia confiable. Esa es una oportunidad que, de nuevo, ¿en manos de quién está? El gobierno. Está en sus manos hacerlo. Por eso digo que este gobierno tiene una responsabilidad enorme. Después de eso, pues sí, el gobierno cometió tal vez algunas imprudencias en su lenguaje al decir que las finanzas estaban quebradas y eso incrementó el costo de los recursos en el mercado internacional. Eso redujo el rating de crédito del país. Pero bueno, esas cosas se superan. Yo creo que teniendo una actitud de mejorar el clima de inversión para darle confianza al inversionista. Y eso, mire, es importante, perdone que lo interrumpa ahí. Precisamente hoy se está hablando de unas inversiones muy grandes que vienen al país y yo me alegro mucho que así sea. Pero son inversiones que van a la maquila, es decir, a los parques industriales. Esas inversiones a los parques industriales son bienvenidas porque generan empleo y el empleo genera riqueza en la zona, pero no generan impuestos para el gobierno. O sea que esos, al no generarle impuestos al gobierno, no es recursos que el gobierno... Entonces, el gran reto del gobierno es atraer inversión que vaya al país y no a los parques. Aparte de la que vaya a los parques, que no le estoy criticando ni mucho menos, es muy necesaria, pero tiene que haber inversión también de fábricas y de industrias y de crecimiento económico que pague los impuestos normales y que le dé al Estado una mejor recaudación fiscal para reducir el peso de la deuda y para tener también los recursos necesarios para poder invertir en el área social. Eso es importantísimo. Mire, si eso se hace, la gente no emigra. En Centroamérica tenemos el caso de un país donde la gente no emigra, que es Costa Rica. Pero en Costa Rica el gobierno tiene mucha conciencia de mantener un sistema de salud de primera y un sistema de educación de primera. Muy bien, está con nosotros el expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, don Federico Álvarez. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, ¿cómo generar ese ambiente de armonía en tiempos donde hay dificultades por el tema de las ocupaciones o las invasiones? ¿Cómo deberá manejarse para que a Honduras se le observe por el inversionista extranjero y más el local como un verdadero atractivo? Ya le tenemos la respuesta. Y resulta que la matrícula está muy por debajo de lo esperado. O sea, los niños no se están matriculando. No está bien. Seguimos esta noche al banquillo. Está con nosotros don Federico Álvarez. El tema de las invasiones, la seguridad jurídica que han venido reclamando como parte de una venta de país que quiere mejorar, que quiere atraer nuevos capitales. ¿Cómo debe manejarse este tema que debemos decir es muy, pero muy delicado para la nación, don Federico? Mire, aquí lo que pasa, y es difícil, y yo lo entiendo,
el gobierno tiene que pensar en temas de interés nacional, porque hay grupos de presión que quieren, digamos, yo no quiero usar la palabra revanchismo, pero sí, digamos, reivindicación, que sienten que tienen derecho ahora a reivindicar lo que no se le ha dado en el pasado. Pero al final del día yo creo que hay que seguir el ejemplo, digamos, del presidente de Colombia. El presidente de Colombia lo primero que ha hecho es decir, no, aquí vamos a un diálogo nacional, vamos a respetar los derechos de todos y vamos a buscar el interés nacional, el interés de lo que es mejor para el país. Lo primero que dijo es vamos a respetar la Constitución, no vamos a cambiar la Constitución, porque esa amenaza del cambio constitucional crea gran inseguridad y gran falta de certeza y de confianza en el sector privado. Entonces es importante, si uno piensa en términos de país, evitar las invasiones, porque las invasiones también crean inseguridad en la tenencia de la tierra. ¿Quién va a comprar un terreno grande para hacer una inversión si no sabe si se la van a invadir? ¿Bajo qué criterios se está invadiendo? Al principio era solo los bienes de la OAVI, que tampoco es por qué hacerlo así, porque al final del día esos bienes pertenecen al Estado y tienen que darse de manera legal si es que lo que se quiere hacer. ¿Cuál debe ser la política agraria que el Estado debe poner en marcha y con las garantías del caso? Mire, yo creo que la política agraria tiene que partir de la base de los errores y de los fracasos del pasado y buscar una política agraria que sea efectiva en el sentido de poder darle producción. No darle una manzana de tierra al pobre no resuelve necesariamente la condición de pobre. Podrá sembrar, ¿cuánto puede sembrar un hombre solito en una manzana? Pues no sé, tal vez un cuarto de manzano de maíz, y eso no lo va a sacar de la pobreza. Entonces la reforma agraria no tiene mayor sentido, sino lo que tiene sentido es cómo crear condiciones para que haya sobre todo, por ejemplo, esfuerzos cooperativos importantes que puedan desarrollar grandes áreas de terreno que genere economías de escala. Pero eso tiene que ser una acción concertada donde el gobierno da una ayuda, da un subsidio a esta gente, ayuda a organizarlos, pero no permite la invasión. Porque entonces, ¿qué es lo que pasa? En primer lugar, inseguridad en la tenencia de la tierra, y en segundo lugar, viola el Estado de Derecho también. ¿Por qué nosotros no podemos alcanzar estos niveles de desarrollo que sí ha logrado Costa Rica? Si somos iguales, idioma, cercanía con dos costas, ¿qué es lo que ocurre con la sociedad? ¿Qué nos puede revelar usted que conoce bien Costa Rica y que también conoce a la perfección Honduras? Mire, en primer lugar, yo creo firmemente que Honduras tiene mejores condiciones de desarrollo que Costa Rica. Tiene un territorio con mayor diversidad, tiene agua en abundancia, tiene, si es para el turismo, lo tiene todo, el tesoro de la mosquitia que se está perdiendo desgraciadamente, tiene mil cosas. Yo lo que creo que el factor clave es educación, y ese es para mí el problema principal que enfrenta el país hoy día. Hay que recordar que ya la educación en Honduras era muy pobre, de bajo nivel, antes de la pandemia. Cuando vino la pandemia, hubo una enorme deserción escolar. ¿Por qué? Porque hay una realidad. Solo el 14% de los hogares pobres de Honduras tienen internet fijo. Entonces, usted no puede pensar que usted va a aprender con educación a distancia usando su teléfono celular. Entonces, eso hace que haya una gran deserción. Pero imagínese usted, ese año que perdió muchísimos niños fue aprobado, es decir, a pesar de no haber estudiado, entonces, o medio estudiado. Entonces son niños que llevan ya un año perdido en su formación. Y ahora viene otra vez el volvamos a clase y resulta que la matrícula está muy por debajo de lo esperado. O sea, los niños no se están matriculando, no está habiendo el regreso a clases que se espera. Ese es un problema grave porque esa es la base del desarrollo del país, es la educación. Y ahora resulta que son escuelas que no tienen conectividad adecuada, son escuelas que no están con un proyecto educativo hecho a la realidad actual,
donde tienen que insistir mucho en todo lo que es desarrollo tecnológico, porque ese es el futuro. ¿Y ve voluntad de corregir todo esto? ¿Estamos a tiempo aún en la actual administración que tiene en ella depositada, y usted lo decía al principio, mucha esperanza de un verdadero cambio el país? Pues yo creo que este gobierno, como decía desde el principio, tiene esa responsabilidad, porque esa es su promesa de campaña. Es eso lo que prometió. Y esa promesa de campaña fue lo que hizo que la gran mayoría de gente votara. Claro, también hubo un rechazo al gobierno anterior, a la corrupción y el sistema, digamos, impositivo del gobierno anterior, eso no hay duda. Pero también hay el gobierno le ofreció una esperanza al pueblo. Tiene que centrarse en cumplir con esa promesa. Como digo, si el gobierno no lo hace, la gente va a perder todavía más la poca credibilidad que tiene el sistema democrático hondureño. Si no hay compromiso, si no se busca ordenar la casa, estamos en riesgo de cara al cierre de este año de tener primero caída de inversión, altos niveles de inflación y poner en riesgo compromisos financieros de los cooperantes. Mire, la inversión externa directa en el país, en el 2012 era de 7.8, en el 2020 fue de 0.9. Es decir, es una caída precipitosa. Como le digo, va a haber inversión, hay un esfuerzo por atraerla conjuntamente con los maquiladores. Perfecto. Pero ¿cómo hacemos para que esa inversión también se dé fuera de las maquilas digamos, en el ambiente normal del país para que genere los impuestos? Entonces, yo creo que el gobierno tiene una responsabilidad histórica de cumplir con lo que ofreció, cumplir con eso y dejarse de enviar mensajes que pareciera que están buscando. No sé, a veces hay mensajes incongruentes, ¿no? Donde pareciera que están buscando un sistema tipo Chávez o tipo Maduro, que no llevan a nada, ¿verdad? Venezuela es un gran fracaso económico, Cuba es un gran fracaso económico. En cambio, el socialismo moderno, el socialismo europeo, son modelos a seguir extraordinarios. Yo soy gran creyente ¿cómo se llama? Y confío mucho en la economía social de mercado. Pero tiene que haber una coherencia en la gobernanza para que se atienda con prioridad lo que se ofreció. Entrando en detalles con este planteamiento, perfila un buen gobierno con lo que ha expuesto el presidente Gustavo Petro, hablando de esas ideologías que algunos les temen, don Federico, al menos con lo planteado ahora que ha tomado el mando de una economía pujante, por cierto, a nivel de América Latina como la colombiana. Sí, bueno, yo no conozco tanto el caso colombiano. Para mí ha sido una sorpresa Gustavo Petro en su mensaje, porque todos hubiéramos esperado que fuera un mensaje de esta izquierda rancia y pasada de moda que están impulsando los populistas en América Latina. Y sin embargo, está dando un mensaje fresco y un mensaje esperanzador. Ahora, alguna gente dice que en los últimos mensajes no incluyó mencionar la inversión y que la inversión es fundamental. Bueno, pero yo creo que Gustavo Petro está bien intencionado. Desde afuera pareciera que vamos bien encaminados. Hay gobiernos que están fracasando, como el gobierno, por ejemplo, izquierdista de Perú, donde ya lleva el quinto gabinete desde que asumió el mando, ¿no? Es decir, una cosa es el populismo y la oferta barata, y otra cosa es asumir la responsabilidad de dar realmente lo que se ofrece. A nivel de país, ¿qué cuidado se debe tener ahora que hay procesos de reorganización? Hablando puntualmente del área social a nivel educativo y a nivel sanitario, con la posibilidad de que vengan instructores cubanos en el área educativa y ya, salvo cambio de última hora, confirmado que llegarán 86 especialistas cubanos al país. Positivo, negativo, ¿cómo debe manejarse un caso como estos a nivel de país? Con la división, debemos decir, que hay en la sociedad.
Siendo yo, la verdad, eso no lo entiendo. En primer lugar, hay mucho maestro en el país que está sin trabajo. En segundo lugar, el cubano no es que sea una cooperación gratis. De hecho, es una cooperación bastante costosa, solo que el pago se le hace al gobierno de Cuba y no a los maestros o a los cooperantes que vienen cubanos. Y por otra parte, en el área educativa, propiamente dicho, la gran pregunta es, ¿vienen a educar o vienen a, ¿cómo se llama? A infundir ideología? ¿A qué vienen? ¿Vienen a adoctrinar o vienen a educar? Y eso es muy importante que el país lo tenga claro. Si lo que queremos es un adoctrinamiento de tipo cubano, si lo que queremos es un sistema educativo. Pero repito, yo no lo entiendo porque hay mucho maestro que no tiene plaza en Honduras. Mucho maestro que está sin trabajo. Además, no es el tema de que falten maestros para educar. Lo que pasa es que el sistema educativo no tiene norte, no tiene realmente una inversión, que es lo que se requiere para actualizar los conocimientos, para actualizar los currículos, para actualizar las mismas instalaciones físicas y para poder dar las plataformas, la conectividad, las plataformas de educación que se requiere. Ese es el tema, es que no, aquí no es de inventar el agua caliente, todo está dicho de qué es lo que se hace para mejorar la educación. Tómese de ejemplo cualquiera, tome el ejemplo de Finlandia, por ejemplo, que tiene un sistema educativo de primera. Y es un sistema educativo donde simplemente es la forma en que está conceptualizado en la formación del muchacho para el mundo de hoy. No estamos formando hoy día muchachos para el mundo de los 70 o de los 60. Estamos formando muchachos para el mundo, para este siglo. Y para que este siglo puedan ser competitivos, tenemos que tener un sistema educativo totalmente diferente. No podemos esperar que el sistema educativo sea... Mire, yo he estado en Cuba y en Cuba he visto choferes que son ingenieros mecánicos y gente que carga maletas que son ingenieros, no sé, abogados o otras profesiones. Entonces, de nuevo, yo no entiendo por qué este afán en traer cooperación cubana que, como digo, es cara. Y después de eso, ¿para qué traer maestros si aquí hay maestros sin plaza? ¿Y cuándo? No es la falta de maestros el principal problema de la educación en Honduras. Muy bien, está con nosotros don Federico Álvarez, expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica. Después de la pausa, hablamos sobre el provecho que debe buscar nuestro país con sus grandes aliados estratégicos. ¿Lo estamos haciendo de buena manera o hay que ir ya impulsando cambios? Después de la pausa tenemos aquí la respuesta. Para mí, en relaciones exteriores no existen en realidad amistades, en relaciones exteriores existen intereses. Si su interés y el mío coinciden, somos amigos. Sí. Seguimos al banquillo con don Federico Álvarez. Estamos aprovechando bien las relaciones internacionales, sobre todo con países que históricamente han sido los amigos de Honduras. Y citamos Estados Unidos, la Unión Europea y los países asiáticos. No es que se esté en detrimento de las relaciones con el sur de América, que pueden ser buenas, pero ¿qué visión tiene? Mire, en primer lugar, las relaciones exteriores hay que verlas bajo bajo la óptica de nuevo de cuál es mi interés nacional. Para mí, en relaciones exteriores no existen en realidad amistades, en relaciones exteriores existen intereses. Si su interés y el mío coinciden, somos amigos, y si no, pues no somos amigos. Entonces, ¿cuál es el interés de Honduras? ¿Qué es lo que a Honduras le interesa más y en su relación con todos los aliados? La otra cosa que hay que tener presente es que el país, el mundo se está acercando a una crisis sin precedentes. Una crisis sin precedentes. El Santo Padre dice que ya comenzó la Tercera Guerra Mundial y la verdad es que estamos con un Putin que está comportándose igual que Hitler, invadiendo los territorios que desea apropiarse, y por otra parte con una China que puede aprovechar para incorporar a Taiwán y lo tiene como una de las prioridades. Yo no sé si tiene o no razón de querer hacerlo, pero si lo va a hacer por la fuerza, va a crear una confrontación y una conflagración mundial.
independientemente de que hay un incremento en los costos del petróleo y en el costo de los alimentos que crea y genera un proceso inflacionario muy alto, además de las situaciones internas, porque la inflación de Honduras es un problema muy grave. Entonces, yo me debo acercar a los Estados Unidos, por ejemplo. Los Estados Unidos, ¿qué es lo que quiere? Ha puesto como básico su programa hacia el Triángulo Norte. ¿Y con quién dialoga en el Triángulo Norte? Con Bukele no, porque se ha peleado con Bukele. Con Guatemala no, porque está peleado también con el gobierno de Gamatelli, porque nombraron un fiscal no sé qué, porque no sé cuánto. Y después de eso, con el dictadorzuelo de Nicaragua no puede tener relaciones. Honduras debe aprovechar eso. Es el socio lógico. Y no lo estamos aprovechando. Pues lo tiene que aprovechar todavía mucho mejor, no estándolo. Yo a veces siento que hay un lenguaje antiamericano sin necesidad. Como por ejemplo, yo no puedo entender, y perdón la ignorancia, por qué no haber asistido a la Cumbre de las Américas, que era algo tan importante para los Estados Unidos. ¿Por defender qué? ¿Por defender a Maduro, a Cuba o a Nicaragua? No entiendo eso. Después de eso, esto de la lista Engels, mire, si no está de acuerdo, rechácelo, pero no lo rechace públicamente de una forma que usted diga que los Estados Unidos está siendo injerencista en nuestro. Estados Unidos tiene todo el derecho de hacer lo que está haciendo. Entonces, con Estados Unidos puede haber, ha habido una manifiesta intención de los Estados Unidos de colaborar con Honduras para que haya aquí inversiones, sobre todo aprovechando lo que llaman el nearshoring, que es traer empresas más cerca del mercado americano. Bueno, aprovechémoslo. Es el interés de Honduras, aprovechémoslo al máximo. Tengamos un diálogo franco, un diálogo abierto con un país y no lo maltratemos. Hagamos lo posible tampoco se trata de entregarle el alma, se trata simplemente de cuidar el interés nacional y poder coincidir en lo que los dos países quieren. Igualmente con Europa, hay que volver a mejorar las relaciones para que aquellas agencias de cooperación europeas que cerraron en Honduras en los años pasados puedan volver. Europa va a pasar por una crisis brutal y ya la está enfrentando. Mire usted lo que está pasando con Alemania, y ya se va acercando el invierno y no sabe si va a tener los combustibles necesarios. Bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta también en las relaciones, pero tengamos una actitud de cercanía. Si va a haber una crisis alimentaria, busquemos cómo producir más alimentos y cómo exportar. Y esta crisis de la cual hace referencia, que nos va a golpear más de lo esperado, ¿en qué áreas para nuestro país deberá tener ya proyectos, programas, rutas definidas la actual administración para no entrar en un 2023 y quiero esta valoración peor que este año con lo que está ocurriendo en el mundo, don Federico? Pues mire, yo creo que ya estamos siendo golpeados muy fuertemente con el incremento del costo del petróleo. El petróleo no va a bajar de precio. Aún y cuando en julio y estas primeras semanas de agosto hemos tenido noticias positivas con los valores. Son unas reducciones mínimas, es decir, si usted lo compara con el petróleo antes de la crisis, estamos todavía muy por encima del precio actual. Y además de eso, parece que el señor Biden no tuvo éxito en su gira por Arabia Saudita para pedirle al Reino de Arabia que produzca más petróleo, y no le dijeron que no. Entonces sigue habiendo una escasez de petróleo. Viene el invierno demanda mucho más consumo de petróleo para calentar los hogares y de combustibles, y eso va a traer un alza todavía mayor. Si la guerra de Ucrania continúa, y todo parece que va a continuar por muchos meses, eso va a seguir incrementando el precio de los alimentos y va a generar escaseces muy grandes en el mundo. Eso afecta, por ejemplo, el trigo, que lo consumimos, etcétera. Entonces, no digamos si hay conflictos armados o si hay una escalada de la confrontación militar, porque si eso llega a ocurrir, pues usted sabe que. Entonces, hay el riesgo además de una gran depresión. Los Estados Unidos y todos los países, Europa incluido, está subiendo las tasas de interés para que
evitar la inflación, pero aumentar las tasas de interés puede generar una depresión. Entonces, hay muchos expertos que están anunciando una gran depresión mundial. Sea como sea, el país tiene que estar leyendo esto con mucho cuidado y con mucha atención y preparándonos para ello. Una de las cosas que hay que prepararse es mantener las altas reservas internacionales que hemos acumulado por efecto del COVID. Es muy importante que esas reservas se mantengan. Ahorita se autorizó mediante este decreto de emergencia que el 12% de esas remesas se le presten al gobierno y ya se le han dado préstamos. Bueno, esos préstamos tienen que repagarse y esos préstamos tienen que ser de acuerdo con la ley. La ley del Banco Central dice que esos préstamos tienen que ser a corto plazo, 6 meses y una tasa de interés de mercado. A cierre de año se tiene que pagar para no disparar la inflación. Y aquí debemos decir, don Federico, no de esta administración que está iniciando, sí. Ya se han hecho préstamos al Banco Central en el pasado y no se pagan. No, por eso le digo, pero hacer préstamos, es decir, el exceso de remesas, de reservas internacionales no puede verse como una oportunidad para gastarlas, dada la situación mundial. La situación mundial más bien llama a conservar esa reserva para poder atender el futuro que se nos puede venir encima. Si el mundo entra en una recesión o en una depresión, va a haber mucho menor demanda de los productos exportables de Honduras. Y si eso ocurre, vamos a empezar a ver problemas serios a lo interno, pero eso no es evitable porque se sale de las manos, es una situación internacional. Pero sí encontramos en estas exigencias de este mundo materias primas, commodities, que perfectamente los puede tener Honduras, que serían también un gran boom. Sin duda. Frente a la exigencia de los grandes mercados. Sin duda. ¿En qué se debe planificar entonces? ¿Qué sí es clave para también ser competitivos en medio de las dificultades? Bueno, para ser competitivos nosotros necesitamos mejorar muchas cosas, entre ellos una reestructuración del sistema tributario, que es un sistema tributario regresivo, pero también tiene que haber una revisión de todo lo que han sido todo lo que es estas beneficios fiscales que se han dado para atraer la inversión en el pasado. Eso tiene que tener una revisión. Mejorar el clima de inversión, sin duda. Reducir todo aquello que sean los costos de producción. Pero sí, usted tiene razón, nosotros podríamos revisitar el tema de la minería en Honduras. No para que se haga de la forma extractivista y perjudicial para el medio ambiente, pero no podemos negar que Honduras tiene un tesoro en temas de minería que, manejado prudentemente y de acuerdo con todo lo que sea el beneficio de las poblaciones, debería de poderse considerar. El tema de la producción alimentaria, tener la seguridad alimentaria es otro tema importante. El seguir atrayendo inversiones para generar empleo. En fin, es un tema que tenemos que actuar ya para poder entonces el gobierno, echando a andar toda la maquinaria productiva, poder dedicar su atención a ese beneficio social del que hablaba. Don Federico Álvarez, expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, está con nosotros esta noche al banquillo. Vamos a una pausa y ya venimos con más. Pero, de nuevo, el gobierno tiene la capacidad, la oportunidad y todo para poder hacer un gobierno histórico que restablezca la confianza del hondureño en su sistema. Seguimos al banquillo con don Federico Álvarez. ¿Qué reestructuración deberá plantearse ahora que hemos tenido la buena noticia, aunque esto es muy volátil, de la reducción en el precio de los carburantes? Pero resulta que cuando se presenta esta variación de mercado, quienes exigieron en el pasado y jorobaron al consumidor, hoy se olvidan de otros temas que bien se podrían revisar para ese bienestar general. Es decir, bajar costos de canasta básica. ¿Por qué resulta tan difícil esto en un mercado pequeño como el hondureño, don Federico? Mire, la verdad es que sí hay algunos casos muy esporádicos en el cual hay un abuso de precio,
pero la verdad es que los precios se fijan de acuerdo con la ley de la oferta y la demanda, y como decían en la Escuela de Economía, es la única ley que no se puede derogar. La ley de oferta y demanda opera. Entonces, en la medida que hay un proceso inflacionario, es difícil pensar que usted le va a lograr una reducción de precios. Llegar a la peor solución posible sería un control de precios, porque eso mata la producción. A usted no lo pueden obligar a producir a un precio X si ese precio no le cubre sus costos. Es decir, que aquí hay que tener mucho cuidado en las modificaciones que pretenden Totalmente. discutirse incluso a nivel del Congreso Nacional con los famosos congelamientos. Totalmente. Lo que tiene que hacer es lograr incentivar que haya mayor competencia. La competencia es lo que hace que se reduzcan los precios. Ahora, sí, estoy de acuerdo. Si hay una actitud, digamos, de aprovecharse de circunstancias para subir los precios exageradamente, pues la ley, es la aplicación de la ley, Chendo. O sea, aquí no hay que buscarlo mucho. Es aplicar la ley como la ley dice que debe ser aplicada. Pero también hay, como le digo, condiciones de oferta y de demanda. La inflación es muy alta, sí, pero los préstamos del Banco Central al gobierno también inciden en la inflación. También hay otras causas de inflación en el país que hay que atacar, no solamente respondiendo a los precios, porque también todo eso va en contra del ambiente de inversión. Si el sector privado ve que hay una actitud del gobierno de echarle la culpa de todo y de atacarlo porque los precios subieron por un proceso inflacionario interno, pues mire, hay mucha gente que deja de invertir o dice, no, yo en eso no invierto porque no estoy expuesto a eso. Entonces, ese cuidado del clima de inversión es fundamental, porque el Estado no produce nada, y la única manera que el gobierno va a tener recursos es permitiendo que haya una producción dinámica en el país. Entonces, aplicar las normas que ya están estudiadas de cómo controlar la inflación, de cómo mejorar, por ejemplo, puede subir las tasas de interés, es lo que están haciendo otros países para controlar la inversión. Eso es una cuestión que podría ser. ¿Por qué nos vamos a ir por soluciones que no son, digamos, las soluciones ya aceptadas internacionalmente? Una subida de la tasa de interés puede hacer todavía menos atractivo el consumo y puede reducir ese consumo y a la vez incrementar el ahorro. Y como gobierno, esta administración, en cuanto al control del gasto, ¿cómo deberá manejarse también para tener esa competitividad que requiere el mundo? Sobre todo, don Federico, que quiero sus conceptos por lo que está ocurriendo ahorita, con la aparente reducción de la empleomanía estatal, que está cancelando mucho empleado, pero atrás de ello está la posibilidad de que hoy quito uno, pero mañana lo sustituyo. Entonces, ¿a dónde vamos? Recuerde también que el gobierno anterior cometió un acto digamos, de lesa humanidad, que es haber incorporado al presupuesto nacional a todo el empleado que estaba por contrato, porque ese empleado por contrato era lo que permitía cancelar el contrato sin la obligación del pago de prestaciones para poder darle trabajo a unos activistas. Eso es una práctica nociva, pero es una práctica que ha sido aceptada. Entonces, mire, el Estado canceló, recién ingresado el gobierno, canceló que 5 secretarías de Estado o 5 oficinas públicas, pero creó 7. Entonces, digo, hay como una contradicción en ese sentido. Por eso digo, yo creo que el gobierno tiene la oportunidad ahora de reflexionar, de buscar bien los objetivos, de focalizarse en lo que debe focalizarse y en poder. Una de las cosas que yo todavía no comprendo bien y que es muy necesario que el gobierno aclare es esto del cambio constitucional. En el COEP el gobierno dijo que no iba a haber un cambio constitucional, que no tenía los votos suficientes, pero que sí iba a hacer la consulta. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿y para qué consulta si no va a haber cambio constitucional? Entonces siempre queda esa duda que yo creo que incide mucho también en la confianza del inversionista. Pero de nuevo, el gobierno tiene la capacidad, la oportunidad y todo para poder hacer un gobierno histórico que restablezca la confianza del hondureño en su sistema.
¿Tienen duda los acreedores ahora mismo en destinar recursos para muchos programas que les requieren por estos movimientos dentro de la burocracia de Estado? Pues mire, los acreedores que invierten en proyectos en Honduras son ya básicamente los organismos multilaterales. Tal vez el BESIE sea el que menos va a reaccionar a las incertidumbres porque muchas decisiones de estas las hace con otro criterio, pero aquí lo que es importante es cuidar las relaciones con el Fondo Monetario Internacional. A mí me preocupa el comunicado del Fondo Monetario de su última visita, porque básicamente dice que hay una disposición de apoyar, pero no habla de un reconocimiento de avances del gobierno para conservar el programa que se tiene. Y recordemos que sin un programa con el fondo se limita muchísimo la capacidad de BID y de Banco Mundial para darle recursos al país. Entonces, eso es algo que es doloroso, es difícil, sí, pero al mismo tiempo, el fondo lo que quiere es que haya estabilidad macroeconómica y eso le conviene al país. Por todos lados le conviene al país. Y esa estabilidad macroeconómica le va a abrir las puertas al financiamiento de BID y Banco Mundial, que están más que dispuestos a reorientar recursos hacia las prioridades del gobierno. Así es, las prioridades del gobierno es el fortalecimiento de un Estado social. BID y Banco Mundial los van a acompañar y le van a dar los recursos para eso. Y cuando se plantea la búsqueda de recursos para las empresas que tienen que ver con el desarrollo social del país, advierte que finalmente sí lograrán los desembolsos o todo ese riesgo que está generando la inversión en el país y que se arrastra mucho del desorden económico de la administración pasada, nos va a seguir pasando factura de cara a lo que resta este año y la programación del 2023. No, como le decía, mire, los créditos que son del sector público, esos créditos externos van a venir principalmente de los organismos multilaterales. Por el caso de los NE, Sí, Hondutel, bueno, es que que han venido en medio de toda esta polémica exigiendo recursos al Estado, ¿lo pueden lograr? es que ese pago a los acreedores del ENE lo tienen que hacer porque son los que generan la energía. A resolver el problema del ENE es algo que está puesto ahí en los diálogos con el Fondo Monetario desde hace casi 3 años o 4 años, pero fíjese usted, Chendo, ¿cómo es posible que la ENE pierda el 34% de la energía que compra? Porque hay pérdidas técnicas y porque hay pérdidas no técnicas. 34%, Chendo. 34%, es decir, imagínense que a usted se le pierde de su bolsillo el 34% de su salario y que solo le queda el resto para poder... ¿Qué lo hice? No sé, se perdió. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, la ENE está comprando los recursos, la energía más caro de lo que la vende. Entonces, eso hay que resolverlo. Pero la ENE está generando deudas al Estado que representan el 12% del Producto Interno Bruto. Y si se puede revertir, si hay planificación adecuada. Se puede revertir si hay planificación adecuada y si se atiende el problema sin una visión política, sino con una visión técnica. Este es un problema técnico. Y se está viendo desde el punto de vista técnico, ¿o es imposible aquí en el país separarse de los políticos, don Federico? Pues es muy difícil, como le digo, es muy difícil, pero esos son los vicios del pasado que han hecho que la gente pierda credibilidad en sus instituciones. Entonces, el debilitamiento de la institución pública, tanto centralizada como descentralizada, es uno de los temas que el país tiene que recuperar. ¿Y en manos de quién está? Del nuevo gobierno, que tiene el respaldo popular completo para hacerlo, para tomar las medidas duras que se necesitan. Tomar las medidas duras sin afectar el clima de inversión y despolitizando las decisiones. Como le digo, la decisión más importante para mí, y perdón que me salga del ENE, la decisión más importante que tiene el gobierno por delante es la elección de la Corte Suprema de Justicia. No, y coincidimos que tener una elección del Poder Judicial bajo los parámetros que dicta la Constitución de la República va a ser clave
para mostrar al mundo que es un país que quiere cambio. No, y para que el gobierno tenga una credibilidad enorme para seguir haciendo todos los demás cambios. Este gobierno puede rescatar el país de su credibilidad, puede volver a darle al hondureño la esperanza de que su país tiene futuro. Y eso por eso comencé diciendo, este gobierno tiene una responsabilidad histórica y tiene todo para hacerlo. Es un gobierno muy joven, todo tiene 6 meses. Yo creo mucho en la capacidad de la mujer hondureña y hoy día la presidenta es una mujer y esa mujer tiene más que sobrada capacidad para poder orientar el Estado hacia lo que se necesita. Don Federico, le agradezco. Muchas gracias. Ha sido un gusto, Chandy, y le agradezco mucho que me haya invitado. Don Federico Álvarez, expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.